Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Cuando un funcionario público comete un error, el ciudadano debe señalarlo y el periodismo debe cuestionarlo. El capital más valioso de un periodista es su veracidad. Muchos regímenes de gobierno utilizan al periodismo militante para potenciar su propaganda. Cuando esto ocurre, el periodista deja de lado la veracidad, pierde la objetividad y pierde credibilidad. El periodista debe enfatizar en la evidencia y mostrar los hechos para que el ciudadano saque sus propias conclusiones y forme su propia opinión. Esta vez conectamos con Carolina Moroso, licenciada en Comunicación y magíster en Periodismo. Forma parte de la señal Todo Noticias y se abre campo en el periodismo como una de las profesionales más veraces. Síguela en sus redes sociales como @amorosocaro. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @sabachonline. Suscríbete a nuestros canales, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Ahora sí, entramos en conexión con una invitada de lujo. Es una periodista aguerrida, veraz. Mira qué difícil decir hoy a veces, pero los periodistas veraces, ¿no? Son los grandes aliados de la libertad y la democracia. Y yo creo que, estoy segura que Carolina Moroso, una periodista excelente argentina, hace un papel magnífico en los medios de comunicación y sobre todo, y por eso es la invitación de hoy, defendiendo a nuestra Venezuela. Te quiero dar la bienvenida, Caro. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias a vos por invitarme y bueno, aprovecho también a través de tu espacio para mandarle un abrazo y un beso enorme en estos tiempos que son tan difíciles a toda la diáspora venezolana que tanto me inspira y que tanto quiero, así que a través de tu espacio este mensaje para ellos. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, quiero hablar muchos temas, pero quiero empezar. ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela? ¿De dónde sale ese amor por Venezuela tan bello que se te ven los ojos cada vez que hablas de nuestro país? Bueno, yo viví en Venezuela, mi padre es petrolero, y viví en Venezuela 4 años. Nosotros nos fuimos en el año 97. Así que, bueno, años de mucho cambio en Venezuela, cambio de ciclos políticos, la emergencia de la figura de Hugo Chávez Frías en la vida política. Yo era muy chica, pero a su vez también en mí tiempos de muchos cambios, porque yo llegué a Venezuela siendo una niña y me fui de Venezuela siendo un poco mujer, con lo cual constituye buena parte de mi identidad en mis años más críticos de ese pasaje de la niñez a la adolescencia. Yo me enamoré de esa cultura, me enamoré de la alegría de vivir, de los venezolanos, me enamoré de su forma de andar bailando por la vida. Así que mi vínculo con Venezuela tiene básicamente que ver con un enamoramiento muy profundo que tengo con la identidad de ustedes y también con un agradecimiento que tengo yo y que tienen muchísimos otros expatriados, algunos expatriados como yo, digamos que migramos por una elección de nuestra familia, y otros exiliados en tiempos muy oscuros de la historia de América Latina y de la historia argentina. Yo creo que en mi historia expreso también el agradecimiento de muchísima gente que tuvo a Venezuela como refugio, porque sé que quizás hoy Venezuela necesita de otros países que le abran sus brazos y los venezolanos necesitan de otros países que los reciban, pero tienen que saber que ustedes fueron tremendamente generosos y tremendamente abiertos con muchísimos hermanos latinoamericanos que necesitamos o que buscamos un futuro mejor en Venezuela en otros tiempos. Así que, bueno, creo que por agradecimiento no podría más que unirme al pedido de un futuro mejor para ese país, ¿no? Claro que sí, mi amor, y ese pedido, bueno, lo deseamos todos. La verdad es que somos ya más de 6 millones de migrantes forzados a salir del país y es muy dura. La historia de cada venezolano es tremenda, pero también somos
la prueba fehaciente de lo que es el socialismo del siglo XXI, mal llamado así porque en realidad es un comunismo puro y duro. En Venezuela hay una tiranía tremenda que les cuesta la vida a muchos venezolanos diariamente. En Venezuela el tiempo se cuenta en vidas perdidas. Y es aquí donde yo veo en el periodismo una responsabilidad muy grande. Ustedes son los vigilantes de la democracia y de la libertad en cualquier país. Y por eso me acerco a ustedes con mucho respeto, porque yo no soy periodista, yo soy un ciudadano y que hablo desde ese lugar. Un artista, sí, soy publicista, pero todo esto de comunicar ¿cómo te digo? Me mete en un camino muy interesante para conocerlos, para descubrirlos. Y ahí te quiero preguntar, ¿en qué parte de tu vida, cuál fue ese shock que te dijo, yo quiero ser periodista, yo quiero hacer esto? Bueno, mira, yo casi que me topo con el periodismo por accidente, ¿no? O mejor dicho, la vida me hizo tropezarme con el periodismo. Yo estudié licenciatura en comunicación en la Universidad de San Andrés acá y hice una especialización en estudios culturales. En algún momento yo quería trabajar en algo que tuviera que ver con crítica literaria o crítica del arte. Mi mamá es profesora de letras, entonces siempre estuve muy enamorada de todas las expresiones artísticas. Sé que vos sos artista, así que me vas a entender ese enamoramiento. Y bueno, cuando estaba por terminar mi tesis, yo tenía un novio durante mis años de la facultad y me peleo con mi novio. Entonces estaba trabada con mi tesis y nada, y en esos duelos de cuando uno es más chico que duelen 3 veces más, ¿no? Claro. Y entonces estaba como medio estancada y me acordé que un profesor que yo había tenido en un taller de televisión en la facultad me había dicho, bueno, si en algún momento te interesa trabajar en la televisión, yo creo que tenés condiciones para trabajar en medios, avísame. Y bueno, y en ese momento de estancamiento en mi vida le mandé un mail y empecé a trabajar en una productora de televisión haciendo justamente como productora programas de arte y cultura para una señal de cultural que se llama Canal A, en esta productora independiente. Y ahí me enamoré del lenguaje periodístico, de lo que se podía hacer. Después hice una maestría en periodismo en el diario La Nación y ese te diría que fue como terminó de sellar mi amor por el periodismo. Me enamoré de la vida en la redacción. En La Nación estuve varios años trabajando como redactora, después trabajando en el equipo audiovisual y después finalmente en el proyecto del canal de La Nación Más. Y hace 2 años y medio que di el paso digamos, a un medio bien masivo como es TN y hacer periodismo delante de cámara. Y bueno, eso me dio muchísimas oportunidades y demás, pero ya se me dio teniendo varias primaveras ya, porque no soy tan joven, y también con algunos años de experiencia en periodismo gráfico, varios años, y también en la producción. Te diría que para mí el periodismo es bastante más que mi trabajo, es una forma de vivir, ¿no? Es lo que me da propósito. Yo estoy enamorada de las grandes historias y estoy todo el tiempo buscándolas en mi propia vida y bueno, encontré la manera de que me paguen por eso, digamos, Claro. de hacer de eso mi trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y además esto, ¿no? Las cosas que me resultaban injustas y que quizás en otro momento o cuando era más chica me generaban mucha impotencia, de repente siento que desde un lugar, por supuesto, muy modesto, que es el lugar que tengo como periodista, digo, no me considero yo relevante per se, pero sí creo que el periodismo tiene el poder de visibilizar las cosas y creo que ese es el primer paso para empezar a cambiar aquellas cosas que son injustas en el mundo en el que estamos, ¿no? Exactamente, Bueno. exactamente, Caro, cambiar las cosas. Y hoy la opinión y las redes sociales, yo veo TN, te cuento, soy fan de TN, aquí en mi casa se levanta todo el mundo a ver TN de la mañana a la noche, porque están las noticias, sí, me encanta cómo llevan el programa. Y quería preguntarte, ¿crees que al periodismo argentino le ha servido saber, no sé qué tanto saben de lo que pasa en Venezuela, porque si bien
sé que se enfocaron en un tiempo en ver los migrantes. Los migrantes es la superficie del gran problema que tiene Venezuela, que tiene tentáculos en toda la región. ¿Le sirvió al periodismo saber de Venezuela? Sin lugar a dudas, me parece que la diáspora visibilizó mucho de lo que desde hace tiempo sabíamos. En lo personal yo sigo mucho la agenda internacional y Venezuela es, digamos, un punto ineludible en la agenda internacional. Ahora, bueno, básicamente también por la crisis humanitaria, pero además por las cosas que están en juego cuando uno habla del conflicto de Venezuela, con grandes potencias jugando sus intereses y jugando también sus pulseadas en ese tablero geopolítico que terminó siendo también Venezuela para nuestra región. Con lo cual, Sí. quienes siguen la agenda internacional sabían que realmente había y hay mucho en juego en Venezuela y que esencialmente, digamos, más allá de las diferentes posiciones ideológicas, es desgarrador lo que sucede a nivel humanitario, ¿no? Entonces, eso me parece que la diáspora, por la magnitud que tuvo, terminó de ponerlo en evidencia, o sea, ya fue ineludible, incluso para quienes quizás por su sesgo ideológico se veían más inclinados a tener una visión más benévola quizás del régimen. Lo cierto es que la diáspora terminó por ponernos esto en la cara y hacer que Venezuela fuera y se convirtiera en un tema de agenda para todos nosotros. Creo además que Venezuela nos lleva o nos obliga a una reflexión sobre las verdades más allá de los sesgos ideológicos, ¿no? Y muchas veces enmascarado detrás de cosas que suenan muy bien, ¿no? Como banderas como la igualdad, banderas como la socialdemocracia, muchas veces vienen, bueno, como te decía, un Sí, sí, régimen sí. que avasalló todos los derechos fundamentales y que hizo muy poco por la igualdad, o mejor dicho, lo que hizo fue igualar la miseria, ¿no? Exactamente, Digo, exactamente. lo que hizo fue igualar la miseria. Con lo cual, me parece que terminó de evidenciar las trampas de algunos discursos que pueden ser muy atractivos y que pueden tener banderas muy nobles, pero que en definitiva terminan siendo la excusa o el velo que utilizan muchísimos déspotas, ¿no? Sí. Y eso se repite lamentablemente en la historia de América Latina, ¿no? Si uno ve un proceso como el que se está dando en Nicaragua también, es un país del que lamentablemente no se habla tanto, pero lo que está pasando en Nicaragua realmente es muy terrible, con los derechos fundamentales de las personas, con los presos políticos, con los avasallamientos a la libertad de expresión, incluso impidiendo el trabajo de organizaciones de derechos humanos. Bueno, lo que está pasando en Nicaragua es bastante análogo en ese sentido. Entonces me Así es. parece que nos sirve también para reflexionar sobre cómo tenemos que tratar de acercarnos a la realidad de las personas más allá de los discursos y la demagogia, ¿no? De algunos regímenes que levantan banderas que luego nunca terminan representando, ¿no? Así es. Y yo metería también en ese grupo de países Venezuela, Nicaragua, Cuba. Cuba Ujú. también lleva, ya va a tener cuántos, 60 y pico de años, no sé si 70 años ya de dictadura, corrígeme si me equivoco, No, de años, pero es muchos años, un pueblo tan noble como Cuba. Yo ahora lo entiendo. Cuando los cubanos llegaron a Venezuela y nos advertían, nosotros decíamos, no, vale, no, 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 o sea, pues, perdón, Venezuela no es Cuba. Y ahora oigo en este país maravilloso que es mi casa también, porque yo llevo 21 años acá, amo la Argentina como mi segundo hogar, lo oigo también. No, 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 por favor, Argentina no es Venezuela. Lo que no saben mucha gente es que el socialismo del siglo XXI, o ese movimiento que ellos hacen, que es un modelo de hambre, miseria y muerte, se adapta a la idiosincrasia de cada país. Y ahí es donde la gente dice, no, pero es que aquí no es igual que en Venezuela. No, espérate, porque van cumpliendo el mismo guión. Ellos llegan al poder utilizando las herramientas democráticas para luego manipular esas herramientas a favor de ellos. Empiezan a hacer cambios como el de la justicia, como el de los presos,
como el avance hacia las empresas privadas. Y todo esto es muy preocupante para la mirada, sobre todo del venezolano que ya lo ha vivido 21 años y que son alertas, alertas que deben tener el periodismo y el ciudadano. ¿Cómo ves tú la situación de Argentina con respecto a la venezolana? Bueno, yo sí creo que en ese caso los contextos son distintos. Me parece que, bueno, hoy en Venezuela no rige el Estado de Derecho, a mi entender, no hay Ujú. Estado de Derecho en la Argentina. Por supuesto que sí, y hay vigencia de las instituciones de la democracia, una vigencia o instituciones que sin duda son perfectibles. Sí creo que en la Argentina hay mucha conciencia de lo público, ¿no? Hay un nivel de participación política y un nivel de representatividad también en otros sectores o en otras alternativas. Digo, pasó en el gobierno Ujú, anterior y pasa en este ujú. gobierno, ¿no? Donde Sí, realmente hay un nivel de involucramiento que sí me parece, modestamente, que creo que es mayor al que había en Venezuela con la emergencia, sobre todo hacia fines de los 90 del chavismo. Me parece que en Venezuela confluyó también una crisis de representatividad, ¿no? Durante mucho tiempo a Venezuela le costó encontrar una alternativa, o sea, alguien que representara una alternativa. En la Argentina me parece que las alternativas políticas están, ¿no? O sea, que la gente se identifica y muy vehementemente, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce como la tan remanida grieta, ¿no? Que hace alusión al nivel de polarización, pero que en definitiva tiene que ver también con el nivel de involucramiento con las alternativas políticas que cada uno siente que lo representan, ¿no? claro, claro, Entonces, claro, claro. ahí Ah, sí sí. me parece que es bien distinto, ¿no? Vos fíjate lo que pasó recientemente Ujú, con el intento o lo que podía llegar a ser la potencial expropiación de la empresa Vicentín, ¿no? Se generó un banderazo en ujú. distintos puntos del país, salió no solamente el sector agropecuario, a mí me tocó cubrirlo en la ciudad de Rosario, salieron también los sectores urbanos, ¿no? Ahí hay muchas economías interrelacionadas, ¿no? La economía del campo con la economía de la ciudad y demás, pero digo, fíjate, en pleno aislamiento obligatorio, la gente salió a manifestarse por lo que creía que era un avasallamiento que por supuesto no era estrictamente por la empresa Vicentín. Digo, la gente utilizó eso como un catalizador de un reclamo contra algo que siente que es la puerta de entrada para otros atropellos. Esto es al menos lo que manifestaba la gente, al menos lo que manifestaba la gente en esas movilizaciones. Con lo cual, te diría que para mí el horizonte en la Argentina sí es bien distinto a lo que al menos yo observé y estudié del contexto venezolano en ese sentido. Dicho esto, yo siempre creo o soy una convencida de que las instituciones de la democracia en general, no es algo para tomar por sentado. Digo, que creo que es una defensa, incluso del, Diaria, del intolerante que vive adentro de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, así es. creo que ahí la primera batalla es adentro y después hacia afuera. Creo que la defensa de esas instituciones, la defensa de esos valores que hacen a la vida democrática y que hacen a sus pilares, la libertad, la igualdad de derechos, me parece Ujú, que eso es una defensa cotidiana. Con lo cual, no es algo para tomar por sentado ni para decir esto a mí no me va a pasar. Me parece que las ujú, experiencias latinoamericanas, si algo muestran, es que lamentablemente nuestras instituciones son perfectibles y muchas veces son frágiles. Con lo cual, tenemos que ejercer una ciudadanía activa. Ver exacto. esa ciudadanía activa en la Argentina, para uno u otro lado del espectro ideológico, a mí me parece una buena señal, pero me parece que es algo para ejercitar a diario, ¿no? Y sí veo con preocupación a veces que el nivel de polarización en las posiciones o el nivel de radicalización en las posiciones hace que emerjan algunos fanatismos que no nos permiten dar la discusión política
interesante, profunda y fructífera, ¿no? Pero ese es otro tema, y me parece que eso sucede a nivel global. En Estados Unidos también se da un fenómeno Sí, similar, sí. ¿no? Hay una cantidad de síntomas que existen, que claramente dibujan el camino hacia el socialismo del siglo XXI. Y los únicos que pueden parar eso, exactamente como lo dijiste, es el ciudadano. El ciudadano tiene que hacer una mancuerna muy grande, muy fuerte. Los periodistas vigilar y los políticos también no venderse. Fíjate que en Venezuela hasta la oposición, gran parte de la oposición venezolana, hoy trabaja para el régimen. O sea que todo este tiempo también socavó las líneas opositoras. Entonces mira cómo estamos los venezolanos hoy. El ciudadano de a pie, el apartidista, porque esto no es cuestión de ideologías, hablo del ciudadano común y corriente, está atrapado entre un régimen tirano y una oposición funcional a ese régimen. Y no conseguimos ni justicia adentro ni justicia afuera, porque los organismos internacionales también fueron socavados por ese régimen. Por eso te digo que los tentáculos que tiene son muy, muy grandes. Yo sinceramente no quiero que se repita la historia aquí en Argentina, no quiero. Es un país maravilloso, de gente maravillosa, a quien le doy las gracias todos los días por abrazarnos, por cobijarnos, y hablo de la gente, de la gente de la calle. Siempre hay una sonrisa, siempre hay un abrazo, y eso se agradece, pero bueno, no sabes cómo. Así que yo soy un amante también de Argentina, tú de Venezuela y yo de Argentina. ¿Te Somos puedo decir una somos cosa? amantes, chicos, somos amantes. ¿Ah? ¿Te puedo Dime. decir algo? Yo creo que alguna vez escuché en Venezuela la frase que cuando vos le decías a alguien que estaba lindo, que es tu reflejo. Bueno, yo realmente creo que si ustedes sienten que la Argentina les da la bienvenida, es un poco su reflejo, porque uno sabe dónde hay un venezolano porque esa sonrisa amable, ese gesto cálido, ese sentirse siempre bienvenido. A mí, en mis años en Venezuela, cuando vivía allá, la verdad que tengo que decirte, yo nunca me sentí una extranjera, digamos, ¿no? Más allá de que mi acento era distinto y de que, nada, viste, yo me sentía como una flacucha, porque las mujeres venezolanas son todas hermosas, y yo me sentía como una flacucha, Mi pero vida, de eres verdad, preciosa. no, de verdad Venezuela siempre fue un hogar, entonces me parece que esa calidez que dan ustedes es la que reciben aquí en la Argentina y la que estoy segura que merecen. Y quería preguntarte, te agradezco tanto esas palabras, Caro, de verdad. Quería preguntarte, tuviste un episodio últimamente fuerte con el ministro de Defensa, Rossi. Sí, te ríe, pero yo, mi amor, yo estaba que la vena se me salía no sé, me quería meter en el televisor, te juro por Dios. Y yo vi cómo nos defendiste, pero tu defensa es porque estás diciendo la verdad. No es que seas una aliada a los que estamos a la causa, me explico. Tu profesión es decir la verdad y estabas diciéndole la verdad al ministro. Yo a veces digo, o está desinformado o es cómplice de todo esto, porque en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, hay violaciones de los derechos humanos, hay informes que tú citaste como el de Bachelet, el Human Rights Watch, el de la OEA, informes que son lapidarios, informes que te cuentan una realidad. No puede ser que un ministro de defensa de un país tenga esa mirada y eso también me preocupa. Quiero oírte qué pasa por esa cabeza. Mira, yo respeto profundamente, imagínate que tiene una función absolutamente importantísima, por supuesto, en el gabinete que eligió el presidente Alberto Fernández y respeto totalmente su posición. Lo que yo sí, por supuesto, quería marcar es que las asociaciones, digamos, mi primera pregunta fue por si consideraba o no a Venezuela que, digamos, por supuesto que con Venezuela me refiero al régimen venezolano, al régimen que lidera Nicolás Maduro, una amenaza de seguridad para la región, porque es lo que lo considera Estados Unidos, entre otros países del mundo, por los presuntos nexos con organizaciones terroristas. Y el ministro me dijo que no, que organizaciones terroristas, digamos, que él no lo considera así, que organizaciones terroristas. Y ahí yo le recordé que el informe de Bachelet, que la Argentina
digamos, al cual la Argentina se plegó en el repudio a las violaciones de derechos humanos, habla de las situaciones gravísimas que están sucediendo en el arco minero venezolano. Yo vengo siguiendo ese tema bastante. Y que a su vez, además del informe de Bachelet, el último informe de Bachelet, recordemos que hay un informe anterior, también lapidario, respecto al rol de las fuerzas venezolanas, además del informe de Bachelet hay otro informe, el informe de Human Rights Watch, sobre la situación en el arco minero, que habla justamente sobre lo que los lugareños refieren es la presencia de organizaciones terroristas como el Ejército de Liberación Nacional. Y el testimonio de las personas que sufren algunas de estas atrocidades, que la verdad que son inefables, ¿no? Uno no encuentra ni siquiera palabras para hablar de lo que es el desmembramiento, amputaciones como modo de castigo para que tengan que someterse a estas organizaciones criminales y mafiosas que controlan la región. Lo que algunos de esos testimonios refieren es que esto sucede con la connivencia de las fuerzas y realmente es muy difícil de creer que no sea así, porque por supuesto nadie se hace cargo de un territorio comandándolo básicamente con códigos mafiosos y absolutamente criminales, sin que por lo menos por acción u omisión haya complicidad de organismos estatales, por llamarlos de alguna manera, aunque, bueno, siendo un régimen, en fin, no importa, no me quiero meter en una discusión semántica, pero digo, fuerzas por lo menos leales al régimen. Con lo cual, lo que yo quería referir es justamente que esto no es, digamos, una idea disparatada, sino que la connivencia del régimen con organizaciones terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional, pero también otras, ha sido denunciada ampliamente, ¿no? Por supuesto, él lo que quería es marcar su punto de que estaba en contra de una intervención militar, pero esa nunca fue ni mi pregunta ni a lo que yo apuntaba, sino básicamente darle volumen, digamos, a las denuncias contra el régimen y a por qué se lo considera una amenaza para la seguridad de la región, ¿no? O sea, no es menor que se esté denunciando que Venezuela funciona como guarida de este tipo de organizaciones, sabiendo además lo que ha sufrido, entre otros, nuestro país por la presión, por organizaciones terroristas, ¿no? Con lo cual, y me refiero, por ejemplo, a los, puntualmente me refiero a los atentados contra la sede de la AMIA y la Embajada de Israel. Con lo cual, digo, me parece que yo consideraba que era importante al menos marcar que mi pregunta tenía un basamento fáctico en estos informes. Y después, por supuesto, marcar que entiendo la exhortación al diálogo democrático, pero yo sí siento que la oposición hoy en Venezuela, donde hay algunos referentes que hay que decir han tenido una valentía enorme, porque realmente hoy ser opositor en Venezuela es arriesgar la vida, justamente lo que yo marcaba es que entiendo que el llamado del gobierno argentino al diálogo democrático y pacífico, pero sí es bien difícil si uno considera, por ejemplo, que Juan Requesens lleva 700 y pico de días preso, que las condiciones de su detención han sido tremendas, por nombrar a Requesens entre muchísimos otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué condiciones se puede dar un diálogo democrático donde parte de las víctimas de las violaciones de derechos humanos son los propios opositores en Venezuela, ¿no? Es bien difícil sin al menos pensar en que haya organismos multilaterales, organismos internacionales que de alguna manera participen de garantizar las condiciones de ese diálogo, ¿no? Y bueno, también yo tengo mis dudas respecto de cuánto el régimen va a estar dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo pensando que incluso puede dejar el poder cuando sobre él pesan acusaciones gravísimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces digo, el costo de salida para el régimen, no solo para Nicolás Maduro, sino para sus principales referentes, es, bueno, te diría cercano a infinito, ¿no? O sea, tendrían que tener muchas garantías de entre comillas, su impunidad, ¿no? Porque digo, hoy están aferrados a ese poder porque realmente son muy graves las acusaciones que pesan contra ellos.
Así es, Caro, así es. Y quiero decirle a los que se conectan que Venezuela está invadida. A mí me da, no sé, cierta cosa cuando oigo, pero no, no queremos una invasión para Venezuela. Venezuela ya está invadida por Cuba, por Rusia, por China, por Hezbollah, por la FARC, por el ELN. Estos son hechos sagrados, irrefutables, son hechos. Hay muchas pruebas, muchas en el mundo en todos estos años de que estas células terroristas funcionan en el país. De hecho, yo- para describir un poquito Venezuela, yo uso mucho este ejemplo porque me parece claro a la gente graficárselo. Por ejemplo, Venezuela son tres capas. La capa de arriba son los políticos jugando a la democracia que no existe, porque como bien dijiste, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. La segunda capa es el narcotráfico y la tercera, silenciosa, pero muy peligrosa, es el terrorismo. Entonces, Venezuela, ¿por qué agarraron Venezuela? Porque Venezuela está en una posición estratégica. La explotación del oro del Amazonas, del coltan, de la esmeralda, del uranio, que representa una entrada de uranio importante para Irán, la venta de droga, el narcotráfico es el que sostiene al régimen venezolano. Y eso hay pruebas, o sea, no es que a mí se me ocurrió a Sabache decirlo, no. Pueden ver los informes de Estados Unidos, de diferentes países, donde hay pruebas, los hijos de la primera combatiente, como le dicen a la esposa de Nicolás, yo lo llamo Narcolás, pero Nicolás, están presos en Estados Unidos por narcotráfico. Y ese es uno de los casos que hay montones. Entonces, tú ves todo eso y ves que, por ejemplo, los pasaportes diplomáticos entregados a los terroristas, o sea, no es un secreto que los terroristas en los últimos años los que han capturado tenían pasaporte venezolano y todo eso está documentado. Entonces, mira, vuelvo y repito, no es cuestión de ideología, es cuestión de que hay una organización criminal con mucho poder en el centro de nuestra América Latina y que tiene todo el poder y todo el financiamiento. Y lo otro que es importante decir es que no son políticos. No creo, o sea, me da también un no sé qué cuando oigo a políticos diciendo, no, el diálogo. Venezuela agotó diálogo, agotó marcha, todas las vías democráticas se hicieron y esta gente no le interesa salir, son criminales en el poder y no van a salir si no es por la fuerza, lamentablemente. Es duro decirlo porque eso va a costar vidas, pero ya en estos 21 años, Caro, hay más de 360.000 asesinatos, más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales, miles de bebés recién nacidos muertos, muchas de sus madres muertas, y la cifra crece todos los días. Las torturas, en estos días yo estaba hablando con Tamara Suju, no sé si la conoces, pero ella lleva el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional, y es estremecedor cada caso, choques eléctricos, violaciones, y hablan de un target de 13, de niñas y niños de 13 a 14 años hasta mayores de edad avanzada, para no decirle nuestros viejos, pues. Entonces es terrible. Y oír un ministro de defensa de un país como Argentina, a mí me da mucho miedo, realmente te lo digo. Sí, yo creo bueno, que tiene que ver con la exhortación al diálogo, una posición de exhortación al diálogo que quiere tomar el gobierno, pero bueno, es muy difícil pensar en que realmente exista una cuota, aunque sea mínima, de buena voluntad por parte de un régimen capaz de semejantes atrocidades como ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? De verdad, y además con tal desprecio por la dignidad de su gente, ¿no? Yo creo que hay hasta un componente de humillación al pueblo de Venezuela que es desolador, es lacerante. A mí me tocó, no sé si recordás vos, en el 23 de febrero del año 2019, me tocó hacer la cobertura del recital y después del paso frustrado de la ayuda humanitaria. Sí. Y bueno, yo estuve en Cúcuta y estuve en Los Puentes, ¿no? En la frontera colombo-venezolana,
realmente en días muy difíciles para cubrir, ¿no? Y lo que uno veía, más allá de que por momentos Cúcuta y esos pasos, esas trochas y demás, parecen como un campo de refugiados a cielo abierto, ¿no? O sea, uno ve como la gente durmiendo a la intemperie, a merced de cualquier cosa, pero prefieren eso, prefieren dejar todo atrás, y todo lo que son y todo lo que tienen, antes que seguir viviendo en un país que los expulsa por la falta de todo, medicamentos, la falta de comida y falta de libertades encima, porque ni siquiera pueden reclamar por eso sin que eso implique un riesgo para la propia integridad, ¿no? Entonces, es tan una discusión humanitaria, es tan esencialmente humanitaria la discusión sobre Venezuela, que creo que es mucho lo que pueden hacer los organismos internacionales, ¿no? Yo veo con buenos ojos la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Si me preguntás, sí, obviamente me hubiera gustado que fuera antes, que ese informe viniera antes, porque sabíamos que la realidad de Venezuela era esa desde hace un tiempo, pero bueno, llegó y es importante porque visibilizó y le dio legitimidad. Y Michelle Bachelet, digo, ideológicamente y políticamente representa un sector del progresismo, de la socialdemocracia, con lo cual nadie puede decir que Michelle Bachelet está atravesada por un sesgo ideológico, pero como bien vos decís, los hechos son sagrados, y los hechos sagrados dicen que en Venezuela hay un atropello a los derechos fundamentales de las personas, y eso es irrefutable, y todas las personas, o al menos yo creo que quienes creemos en la democracia como el mejor sistema posible y creemos en la libertad como ese pilar de la dignidad humana, no podemos sino repudiar lo que está haciendo el régimen con los ciudadanos de Venezuela, ¿no? A mí, por supuesto, yo no me quiero arrogar nada que yo no soy ni siquiera capaz de analizar, o habrá especialistas, habrá diplomáticos de carrera diseñando las estrategias que se tengan que poner en juego, pero yo sí creo que la comunidad internacional tiene un rol importante para jugar en esto, y bueno, creo que es importante que participe, que se involucre, que no permanezca indiferente como ha permanecido durante algunos años con respecto a lo que pasa en Venezuela. Digo, ya cuando veíamos lo que pasaba en las protestas de 2014, las de 2017, cuando oíamos nombres como, yo recuerdo, Basil da Costa, Neomar Lander, digo, ya ahí estaba claro que estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Matando niños casi, ¿no? Porque en el caso de Neomar, 17 años tenía, ¿no? Así es. Básicamente lo que querían es que la mamá pudiera ir al mercado a comprar leche, ¿no? Yo creo que lo dije alguna vez en el noticiero, que querían el acceso a lo más básico, querían las condiciones de la dignidad humana. Eso no puede estar bien, en nombre de ninguna ideología. Exactamente. Las tiranías, de ninguna. Las tiranías no se deben aceptar ni de derecha ni de izquierda. No, eso no puede estar bien. Exactamente. Mira, Caro, te quiero preguntar, no como periodista, sino como ciudadano, ¿qué pasaría si se dan cuenta que todo lo que se está haciendo en el país de reformas que perjudican al individuo, me cuesta decirlo, pero ¿qué pasaría si descubren que es a propósito? No me lo contestes todavía. Vamos a la otra plataforma, y quiero invitar a todos los que nos están escuchando a @SabacheOnline para seguir con esta excelente entrevista con una periodista de lujo, Carolina Moroso. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista por @SabacheOnline. Te espero. Gracias por estar ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión.
Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338 San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @sabachonline. Suscríbete a nuestros canales, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Continuamos conversando con la periodista argentina Carolina Moroso. Bueno, y regresando, gracias por quedarte ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por tu apoyo, porque sin tu apoyo no somos nada, así, nada. Seguimos con nuestra invitada de lujo del día de hoy, Carolina Moroso, periodista argentina, excelente periodista argentina. Y quedamos con una pregunta en el tintero. Pasando el periodismo, como ciudadano, ¿qué pasaría si te das cuenta que todo lo que se está haciendo es a propósito para ir hacia el modelo venezolano? Bueno, yo, como te decía, me parece que en la Argentina y sobre todo por algunos de los fenómenos que se vienen dando en el espectro político, me parece que hay suficiente contrapeso como para que la discusión política sea bien rica y justamente todas las dudas, todas las inquietudes encuentren una vía de representación, ¿no? Ya sea en el Congreso a través de la oposición. Por supuesto que la justicia y el funcionamiento de la justicia en la Argentina es perfectible. Creo que una ciudadanía activa está atenta todos los días. No da por sentado nada. Exactamente, esa es la clave. Yo creo que hoy estamos en el momento del empoderamiento ciudadano. Yo creo que hoy el ciudadano cumple un rol, pero súper importante. No hay que dejar que los políticos... Mira, una cosa que nos pasó en Venezuela es que nosotros creímos que los políticos hacían su trabajo. ¿Me explico? Nosotros dejamos que pasaran las cosas porque ahí estaban los políticos, ahí estaba la oposición, nosotros nos ocupamos de nuestro trabajo y ya está. Pues no, el ciudadano tiene que ser activo, tiene que exigirle a los funcionarios públicos que trabajan para nosotros, exigirles y estar ahí, atentos, porque te vuelvo y te repito, esta gente se mueve muy rápido, muy lento, convierten lo legal en ilegal y lo ilegal en legal, utilizando nuestras herramientas democráticas, o sea, utilizando las leyes. Por ejemplo, en Venezuela, cuando subió este señor, el innombrable, el asesino golpista de Chávez, cuando subió al poder, lo primero que hizo fue quitar la Corte Suprema de Justicia, instaló su Tribunal Supremo de Justicia, quitó al Senado, colocó a los posibles candidatos, los anuló para que no pudieran ser votables por la gente, tomó los medios de comunicación, hizo una cosa con las Fuerzas Armadas Nacionales que fue que les dio voto cuando las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela no votaban, nos cuidaban. Ahora no nos cuidan, ahora pertenecen a la misma maquinaria del narcotráfico. Son como el brazo armado de un partido político. Todo esto pasó en 21 años. En 21 años. No es que pasó de la noche a la mañana. Fue una cosa tan lenta, que uno decía, no, pero yo no creo que vaya a hacer eso. Y lo hacía. No, pero yo no creo que vayan, hasta allá no pueden ir. Lo hacían. Y lo peor de la cuestión, Caro, es que todo lo dicen a viva voz. Ellos dicen lo que hacen. A veces a veces se ríe de las cosas que dice Maduro o que puede decir Diosdado Cabello, pero resulta que las cosas que dice son verdad. Y eso te vas a dar cuenta a través de los años, y para nosotros los venezolanos, cuando volteamos a ver, estamos ya con el agua más allá de la cabeza, llenos de criminales, soltaron a los presos, y bueno, fueron avanzando con su maquinaria de horror, y hoy es una maquinaria de horror. Por eso me parece tan importante que el ciudadano del país que sea, no, esto que te estoy diciendo a ti se lo diría con muchísimo cariño a cualquier país del mundo, a los ciudadanos de cualquier país del mundo, porque es una cosa que nos involucra a todos. No podemos dejar avanzar estas cosas
este modelo que lo que trae es hambre, miseria y muerte para los países. Yo veo a Argentina con una gran potencia y que todavía tiene la posibilidad de crecer y salir de todo lo pasado, pero para eso se necesita muchísimo la participación ciudadana, muchísimo. Es que, como te digo yo, es una cosa necesaria y yo creo que ustedes que tienen los medios de comunicación juegan un rol preponderante en ese aspecto, de acompañar a los ciudadanos, que lo hacen muy bien, pero quiero que sepan que los van a necesitar más. Quiero que lo sepan. Bueno, para nosotros es siempre un desafío enorme, ¿no? Es un tiempo muy cambiante para los medios, también por la emergencia de las nuevas tecnologías y demás. Pero a mí también me tocó estar en Bolivia el año pasado. Bueno, he ido a Brasil para alguna cobertura. También estuve en Paraguay el año pasado viendo un poco cómo qué estaba sucediendo con la macroeconomía, los buenos números de la macroeconomía paraguaya y demás. En fin, miro de cerca nuestra América Latina porque para mí hay pocas cosas tan fascinantes como lo que sucede en nuestra América Latina y además yo tengo un profundo amor y un profundo orgullo de ser latinoamericana, ¿no? Y sufro lo que nos pasa en cada rincón de nuestro continente y sufro también la emergencia de liderazgos que creo que dañan y dividen, ¿no? Me parece que para nosotros, para el periodismo, es sumamente necesario que nos mantengamos atentos también a lo que sucede a nivel regional. A veces tenemos cierta cosa aislacionista, ¿no? Y por ahí no leemos que hay procesos políticos que se repiten en distintos lugares y que están interconectados, ¿no? Son como vientos de época, ¿no? Políticamente. Y sí me parece interesante. Por supuesto, entendiendo que hay diferencias también entre esos movimientos políticos y en las idiosincrasias de cada uno de los países y en la calidad de las instituciones y la fortaleza de las instituciones en los distintos países. Pero me parece que sí es interesante ver y seguir a nuestra América Latina también como conjunto, ¿no? Así que sí, yo, además de por fascinación, creo que sí se hace bien necesario que los medios de comunicación estemos realmente atentos y sobre todo que nos mantengamos bien cerca de las historias de la gente, ¿no? Yo creo que ahí es cuando la realidad se nos impone, más allá de, como te digo, de los velos ideológicos, de nuestros propios sesgos, porque por supuesto que nosotros estamos atravesados por nuestras ideas o por nuestra visión de mundo, pero cuando empezamos a conectarnos con las historias de la gente, ahí la realidad se impone, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí me parece que es un deber ahora más que nunca mantenernos bien en contacto con las historias como vos decís, de la gente de a pie. Y quiero saber tu mirada, cambiando un poquito el tema, con las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué mirada tienes? Porque sé que ustedes están llenos de información de todo y me encanta ver diferentes cosas, las miradas que tienen, las opiniones que tienen. ¿Qué te parece lo de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, sí, me parece que pasó algo que cambió drásticamente el juego. Mira, yo el otro día hacía una columna, yo estoy en el programa Desde Llano con un gran periodista de acá de la Argentina que se llama Joaquín Morales Solá, es un referente y bueno, un gran analista. Él tiene un programa los lunes y yo soy columnista de ese programa y casualmente el lunes pasado, o el anterior, me acordé que a principios de año básicamente veíamos las encuestas y cualquiera anticipaba que Donald Trump podía llegar, te diría, caminando a su reelección, ¿no? Bueno, y en el medio que pasó, una pandemia, un manejo muy Sí, pobre sí, de la sí, crisis, sí. por no decir desastroso de la crisis en términos sanitarios, pero también en términos comunicacionales, bueno, en fin. En el medio también sucedió el brutal asesinato de George Floyd y la ebullición que eso generó a nivel social, nuevamente como un catalizador de algo que venía sembrándose desde hace muchísimo tiempo y de los reclamos de las minorías, no solamente los afroamericanos en Estados Unidos. Con lo cual, el golpe para Donald Trump parece ser, es difícil anticipar lo que puede pasar de aquí a 3 meses, sobre todo teniendo el antecedente de lo que parecía ser el panorama a principios de año,
pero te diría que la tiene muy, muy difícil porque hoy Joe Biden, también con el respaldo, digamos, como le dicen los americanos, el endorsement de todo el Partido Demócrata, hoy Joe Biden tiene el camino bastante allanado. Había encuestas que le daban 15 puntos arriba, las más conservadoras le dan más de 8 puntos por sobre Trump, con lo cual el panorama está bien, bien difícil para el presidente norteamericano, que además exhibía como grandes logros los números históricos del bajo desempleo, digamos, históricos por lo bajo de desempleo, que eran ciertos, digamos, en efecto se registraba un índice de desempleo muy bajo, pero por supuesto con la pandemia, digamos, la caída de la economía y por supuesto el posterior incremento del desempleo, esos números ya no lo acompañan. La recuperación económica por el dinamismo que tiene la economía americana se va a dar, pero quizás no a la velocidad necesaria como para que eso le sirva de impulso. Realmente creo que la tiene muy, muy difícil. Veremos qué sucede con Joe Biden, pero creo que justamente, quizás más por los errores de Trump que por el convencimiento pleno en la figura de Biden, me parece que los americanos van a optar por un cambio, ¿no? en noviembre. Eso parecería estar diciendo primero los números y después lo que estimo pueda llegar a pasar en los próximos 3 meses, ¿no? Sí, una locura, la verdad que sí. Mira, los venezolanos estamos tan mal, que el tipo más odiado del mundo, que es Trump, es la única esperanza que nosotros vemos para que se haga lo que se tiene que hacer en Venezuela. Es una locura hasta hablar de Trump, porque todo lo que hace es tal cual un desastre, y no lo podemos negar, pero es el único de los presidentes de Estados Unidos que volteó a ver a Venezuela, que colocó las sanciones, porque en los largos periodos de Obama nada de eso pasó, al contrario, hizo la vista gorda. Y ahora Biden, según estuve leyendo, dio declaraciones que si llegaba al poder iba a activarse otra vez con las relaciones con Cuba, imagínate. Entonces, nosotros los venezolanos sabemos por dónde va eso y lo que más podemos esperar es una vista, sacar la vista de Venezuela. Mira cómo estamos los venezolanos. O sea, que nuestra única esperanza es en el hombre más odiado del mundo. O sea, es así. Y no vemos una salida. Los venezolanos hoy no vemos una salida. Estamos muy ansiosos con las elecciones de Estados Unidos, pero no tenemos muchas esperanzas. Ahí creo que puede haber alguna sorpresa en el sentido de que recordarás vos cuando fue la visita reciente de Guaidó a los Estados Unidos, que fue recibido por el presidente Trump, y yo sí vi bastante sorprendida que también fue recibido por Nancy Pelosi, ¿no? Recordemos como la banderada de la oposición demócrata, una de las más acérrimas adversarias políticas de Donald Trump durante este periodo, por supuesto representante en el Congreso de los Estados Unidos, y ella también lo recibió con mucho, digamos, con mucho reconocimiento de lo que él simbolizaba y por consiguiente de cuál era la realidad de Venezuela, con lo cual tiendo a pensar que la posición sobre Venezuela en Estados Unidos es política de Estado ya, a partir de esta administración. Tiendo a pensar que es difícil que se vuelva atrás con definiciones tan categóricas respecto de lo que el régimen venezolano significa, porque además ya es tan flagrante, digamos, y tan riesgoso para las personas, ¿no? Para la integridad de millones de personas. Cuando se habla de la diáspora venezolana, realmente se habla de un éxodo, ¿no? Una crisis humanitaria de dimensiones análogas en términos de volumen de gente y de cantidad de personas involucradas, análoga a las más terribles del mundo, ¿no? O sea, en el caso sirio, por ejemplo, estoy pensando, pero en el caso sirio hay, digamos, cuestiones bélicas involucradas. Acá lo que hay es un régimen. Y, digamos, un régimen
contra su propia población, ¿no? Es una cuestión brutal. Así que nada, te diría que yo esperaría con cautela, al menos yo digo periodísticamente, con cautela periodística, ver cuáles van a ser las definiciones de Biden, porque me parece que hacia adentro del Partido Demócrata, si bien hay diferencias y hay sectores, digamos, bastante más ligados a un pensamiento de izquierda, si se quiere, me parece que de repente una referente como Nancy Pelosi sí tiene una postura bien clara de repudio al régimen, con lo cual me costaría pensar en una vuelta atrás muy radical respecto de la posición de Estados Unidos con Venezuela. Yo te digo sinceramente, si esa vuelta atrás se cumple, Venezuela muere. Venezuela muere, Venezuela se está muriendo. Mi país, lamentablemente, y con un nudo en la garganta, te digo que se está desangrando. Y no tenemos ayuda, ni de América Latina, ni de los países de América Latina, porque genial sería una coalición de países que amantes de la libertad, que puedan entrar a nuestro país y ayudarlo a limpiar, incluyendo Estados Unidos. Pero no vemos eso en Latinoamérica. Y realmente los venezolanos tenemos esa esperanza ahí. Si esa esperanza se va, no sé qué va a pasar en mi país. Por eso es tan importante que no pase lo que pasa en Venezuela, es tan importante que no pase en ningún otro país de Latinoamérica. En ningún país se merece lo que nos hicieron a nosotros. Y me quiero quedar con esa esperanza que me das, porque la necesito, porque la necesitamos los venezolanos, y decirte también que esta ventana es tuya. Esta ventana es tuya cuando quieras, cuando necesites hablar, lo que quieras, esta es tu ventana. Para nosotros eres una venezolana más y te agradezco de todo corazón este tiempo, Caro. Quiero que me digas tus redes, dónde la gente te ubica, todo lo que me quieras decir, y un mensaje, por supuesto, a todos los venezolanos que te escuchan. @amorosocaro en Instagram, @carola_amoroso en Twitter. Bueno, les cuento que estoy escribiendo un libro sobre Venezuela que va a salir en breve, así que, bueno, seguramente voy a estar compartiendo algunas de las historias ahí. Es un poco también un homenaje a un pueblo que, como te digo, a mí me inspira y me llena de propósito también para mi trabajo. Y les voy a decir una frase de ustedes que a mí me encanta, porque los quiero y porque realmente me inspiran: pa'lante es para allá. Pa'lante es para allá, pa'lante es para allá. Y yo quiero, ese libro te voy a ayudar a difundir, cuenta con eso, porque ese libro, bueno, agradecidos de que hayas hecho un libro hacia Venezuela, eso es muy grande. Caro, te agradezco de todo corazón, te quiero, pa'lante es para allá y pa'lante vamos. Un beso enorme, bella. Gracias. Gracias a vos. Linda. Como migrantes venezolanos no pretendemos que el periodismo opine a favor o en contra de lo que pasa en Venezuela. Solo pedimos que se apeguen a la verdad. Eso lo agradecemos profundamente. Aunque nosotros como venezolanos sintamos que un periodista defiende nuestra causa, lo que realmente está haciendo con su veracidad es apegarse a la verdad, porque los hechos son sagrados y las opiniones libres. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @sabachonline. Suscríbete a nuestros canales, comenta, comparte, sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.